Ya los entiendo. Hola, buenas noches, jóvenes caficultores. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente en esta plataforma de jóvenes caficultores. Recordemos, esta es una iniciativa de Nestlé implementada por la Fundación Conducafé a través del plan Nescafé. Pues hemos tenido una semana intensa con 3 clases. Hoy tenemos la clase número 4 de este curso que es sobre el manejo integrado de arbences en el cultivo de café. Y bueno, hoy traemos un invitado especial para que nos imparta esta clase. Es un colega y amigo. Él es Brian Alejandro Canta Orellana. Él es ingeniero agrónomo, también graduado de la Universidad EARTH. Es especialista en caficultura sostenible y regenerativa, con una formación que está ya casi por concluir en el CATI. Entonces ahí actualmente pues él está sacando su maestría en lo que es agricultura regenerativa. También él es propietario de una empresa distribuidora de productos que son para protección del cultivo de café. Entonces ahí él también brinda asistencia técnica especializada tanto en el cultivo de café como en otros cultivos. Y tiene otras experiencias como en temas de producción de vegetales durante una pasantía que hizo en los Estados Unidos. Entonces él tiene bastante experiencia, pues no solo en el cultivo de café, sino también en otras ramas y sobre especialmente en este tema que es el manejo integrado de arbences en café. Entonces él nos va a estar hablando un poquito de qué tipo de controles podemos usar, de cuáles son esas malezas o arbences que tenemos en nuestro cultivo. Entonces ahí vamos a tener a nuestro amigo y colega, el ingeniero Brian, para que comparta los conocimientos. Jóvenes, antes de darle la palabra al ingeniero, pues mandarle a ustedes un saludito para que a todos aquellos que están en las diferentes plataformas, Facebook, YouTube, Telegram y también los que nos ven de los diferentes países, ¿no? Por ahí siempre tenemos de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Panamá, Venezuela, Perú, República Dominicana. Por ahí tenemos saludos, jóvenes. Para nosotros siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Ahí, aquí es un aprendizaje mutuo, entonces por eso también nos gusta traer a invitados, ¿no? Que conocen del tema y puedan compartir con ustedes esos nuevos conocimientos o esa forma fácil y práctica de poder tenerlo en nuestra finca, ¿no? Porque el ingeniero Brian también es productor de café, entonces él pues sabe cómo funcionan las cosas allá en la finca, entonces vamos a tener un poco más claro y ustedes como productores pues vamos a poder aprender ahí todos en conjunto. Así que jóvenes, sin más preámbulos, yo los dejo con el ingeniero Brian Alejandro para que les imparta esta clase. Bienvenido, ingeniero Brian, al proyecto Jóvenes Caficultores. Hola, muchas gracias, Rosa. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos vean, ¿verdad? Bueno, yo les voy a impartir una clase sobre manejo integrado de arbences en el cultivo de café. Espero pueda ser de su agrado, espero que puedan aprender mucho. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, ¿verdad? Pues ahí me pueden interrumpir. Con mucho gusto se las respondemos, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar entonces. A ver. Bueno, para comenzar, vamos a hablar sobre qué es una maleza. Una maleza, ¿verdad? Según un especialista en este tema, ¿verdad? El profesor Steven Brenner de la Universidad EARTH, dice que es toda aquella planta que tenga un efecto negativo en el crecimiento, desarrollo y producción de los cultivos. O sea, toda planta que esté en nuestro sistema agrícola que pueda tener un efecto, ¿verdad? Negativo, ya sea que sea hospedera de plagas, de enfermedades, de nematodos que afecte nuestra producción, toda esa planta la vamos a considerar una maleza. Ahora tenemos otro concepto, que es una arbense. No todas las plantas, ¿verdad?, que tenemos dentro de nuestro sistema de producción son malas. Es por eso que existe el concepto de arbense. Según el profesor Steven Brenes, una arbense es toda planta que crece junto a los cultivos y que puede tener un efecto positivo, negativo o neutro sobre los cultivos. O sea, si nosotros no sabemos realmente si esa planta realmente tiene un efecto negativo en el cultivo, no la llamemos maleza, mejor llamémosle arbense, ya que la mayoría de plantas que crecen, ¿verdad?, junto al cultivo de café, son más arbences que malezas. Y ya vamos a ver por qué. Bueno, ¿cómo podemos clasificar las arbences?
Básicamente tenemos tres grupos grandes, ¿verdad? De plantas. Tenemos las gramíneas, las ciperáceas y las hojas anchas. ¿Cuáles son las gramíneas? Para ponerles un ejemplo, es como el pasto, como la grama, ¿verdad? De los campos de fútbol. En cultivos es el maíz, la caña. Esas malezas que ustedes ven que crecen con una hoja muy angosta, esas son las gramíneas. Luego tenemos las ciperáceas. Se parecen mucho a las gramíneas, se pueden llegar a confundir, pero tienen ciertas características diferentes, ¿verdad? Una de las que yo principalmente veo, digamos, cuando la estoy identificando es que tienen el tallo como triangular. Esa es una de las principales características, además la inflorescencia, o sea, la florcita que ven siempre es en la puntita. Entonces, esa es una de las principales características de las ciperáceas. Y luego tenemos las hojas anchas. Las hojas anchas son, bueno, por ejemplo, el cultivo de café es una planta, ¿verdad? Que tiene hojas anchas. La sandía, la guayaba, todas esas plantas que usted mire en su sistema, ¿verdad? Que tienen esa hojita como más anchita, pues las vamos a clasificar como hojas anchas. Bueno, ahora vamos con los métodos de control de arbences en el cultivo de café. Yo lo clasifiqué en tres grupos como muy generales, digamos. Tenemos los controles culturales, mecánicos y químicos. Control cultural, principalmente en café, se utilizan las coberturas vivas. Las coberturas vivas se establecen en lo que es en la calle del café. O sea, siempre vamos a evitar, digamos, tener estas plantas, ya sean, aunque tengan pocas raíces dentro del cafetal, perdón, de la banda de fertilización del café, de la planta. La banda de fertilización siempre debería estar limpia, pero en medio, en la calle, nosotros podemos establecer coberturas, como la que pueden ver en la imagen. En esta imagen que fue tomada en Finca La Hilda en Costa Rica, ahí pues cualquiera se puede asustar, puede pensar que ese, bueno, como decimos acá, está inmontado, ¿verdad? Con ese montón de grama, de gramíneas que se ven ahí. Pero ahí de hecho, lo que se hizo fue establecer la cobertura, o sea, se sembró ese pasto, que específicamente es una braquiaria. ¿Por qué? Porque al sembrar este pasto vamos a obtener múltiples beneficios. Uno de ellos, y uno de los más importantes, es la protección del suelo contra la erosión. Cuando llueve, ¿verdad? Cuando tenemos esas lluvias fuertes, el impacto de las gotas de lluvia desintegran el suelo. Y después ustedes ven los ríos, ¿verdad? Todos café, ¿verdad? Y es por todo ese suelo que se erosionó. Al erosionarse el suelo, pues vamos a perder fertilidad de ese suelo, porque tenemos una capita, apenas como de unos 30 centímetros, que es donde tenemos la mayor riqueza del suelo. Si ese suelo pasa descubierto todo el año, sin cobertura, sin nada, se pierde, usted pierde la fertilidad del suelo, va a tener menores rendimientos, va a tener que agregar más fertilizante en el futuro y bueno, una serie de problemas. Entonces, con las coberturas vivas como estas, evitamos ese tipo de problema. Además, al usted realizar chapeos, ¿verdad? Va a estar incorporando materia orgánica al sistema. Esa materia orgánica pues tiene múltiples beneficios también, ¿verdad? Le va a aumentar la capacidad de intercambio catiónico del suelo, o sea que el fertilizante que usted aplique va a ser mejor aprovechado por la planta. Además, este va a ser un refugio para microorganismos, le va a aportar nutrientes, hay muchos beneficios, digamos. Las coberturas también pueden llegar a mejorar la estructura del suelo, porque, bueno, arbences como esta, como la braquiaria, ¿verdad? Tiene un sistema bastante fibroso que rompe el suelo, entonces también mejoran la estructura, va a tener mayor infiltración de agua. Por ejemplo, si tiene algún problema de un suelo que se encharca mucho, ¿verdad? Un suelo duro, pues muy compactado, ¿verdad? Este tipo de coberturas le benefician bastante. Eh, este tipo de coberturas, como una braquiaria, ¿verdad? Que es una gramínea que le crece muy rápido. Más que todo, se lo quería tener de ejemplo, pero sí hay que tenerle ciertos cuidados, ¿verdad? Ya que, bueno, si ustedes han manejado su cafetal y todo, saben que el pasto crece muy rápido. Entonces, para las personas, digamos, que quieren establecer una cobertura de estas, tienen que saber que tienen que estar un poco constante ahí con el chapeo, ¿verdad?
En este caso, esta finca está muy mecanizada. Es fácil para ellos, digamos, realizar una labor de chapeo en esta finca. Entonces, se adapta bien a la finca. Entonces, depende mucho, digamos, del sistema de producción. Ya vamos a ver que existen otras arbences que podemos establecer como coberturas, incluso las mismas que le nacen a usted ahí, ¿verdad? Usted las puede utilizar como coberturas. Para los colombianos, no sé, tal vez alguno ha escuchado el selector de malezas, ¿verdad? Que recomienda Cenicafé. Ahí lo pueden buscar en internet, el selector de malezas. Básicamente esto es ir identificando cuáles son las arbences que más nos afectan, ¿verdad? Las eliminamos y vamos dejando solo las arbences más beneficiosas, normalmente las que no crecen mucho en altura y que tienen raíces superficiales. Entonces nos van a mantener los beneficios, ¿verdad? Que les mencioné anteriormente, las coberturas, y no vamos a tener que estar recurriendo a quizás muchas labores de chapeo, ¿verdad? Entonces, depende, digamos, el establecimiento de coberturas, lo que usted quiera hacer en su finca. Aquí tenemos el mismo ejemplo, ¿verdad? Y pueden ver la braquiaria, el plato del café, ¿verdad? Hasta donde llega la bandola, totalmente limpio, y luego tenemos la cobertura. Este es otro ejemplo, bueno, esta foto la tomé en una de mis fincas, ¿verdad? Ahí realizamos una recepa total de un lote. Luego de realizar la recepa, pues se sembró lo que es frijol. ¿Qué beneficios tiene esto? Bueno, el frijol es una leguminosa, entonces al establecer usted frijol, va a incorporar nitrógeno al sistema. El frijol va a evitar que malezas competitivas para el café crezcan, ¿verdad? Y que afecten el desarrollo de esa recepa, de esos hijos, ¿verdad? Que vienen naciendo. Y además va a tener un beneficio económico porque al final usted puede, pues, vender, ¿verdad? Lo que es el frijol. Aquí tenemos ya el ejemplo, ¿verdad? Cuando se cosechó el frijol, ya se pueden ver los surquitos, miren, de la recepa, ¿verdad? Que viene creciendo. No, bueno, no puse una imagen ya ahora cómo está, pero súper grande, bonita. Entonces, no tenga miedo, digamos, que le va a afectar la recepa, no. También es un beneficio y bastante grande que puede tener. Aquí tenemos otro ejemplo de las coberturas. En este caso específico es Arachis pintoi o maní forrajero, como se le conoce comúnmente. Muy buena cobertura también si la puede establecer, ¿verdad? Porque no crece tanto en altura y es más fácilmente manejable. Bueno, ahora ya pasamos a lo que es el control mecánico, ¿verdad? Que, bueno, creo que todos conocen, que es el método por chapeo, ¿verdad? Tiene sus ventajas, desventajas, bajo costo, obviamente, de inversión, ¿verdad? Pero puede generar un costo mayor en cuanto a la mano de obra, ¿verdad? Puede tardarse más usted en chapear un lote. De repente hay malezas que se puede, que es más difícil, la experiencia del productor, bueno, hay muchos factores, digamos. Pero por eso ya existen otros métodos, ¿verdad? Que es la mecanización con guadañas o chapeadoras, no sé cómo le conozcan ustedes en sus países. Estos métodos, pues, han llegado a ser un poco más eficientes, digamos, hay que agarrar experiencia, ¿verdad? Para manejar el equipo, pero una vez adquiere la experiencia, pues puede ser bastante eficiente. Si van a estar chapeando cerca de la planta del café, les recomiendo que consigan un aro como este, ¿verdad? Ahora ya los venden comercialmente. Ese aro lo que permite es no tocar el tronco del café cuando uno se acerca mucho con la chapeadora para pues no dañar el tronco y que se introduzcan hongos y tener una serie de problemas, ¿verdad? En la planta. Entonces, pueden hacer eso. Ahora estas máquinas, bueno, hay tantas empresas, ¿verdad? Pero se pueden conseguir incluso muy baratas y de buena calidad. ¿Qué les digo? $150 ustedes pueden conseguir una buena máquina como esta y pues se van a ahorrar un montón de tiempo, ¿verdad? Y mano de obra. Luego bueno, las personas que ya tienen fincas más grandes, ¿verdad? También pueden establecer maquinaria ya como tractores, ¿verdad? Eso es otra manera. Obviamente esto aplica ya para productores un poco más grandes, se tienen que establecer sistemas de siembra diferentes, ¿verdad? Los que comúnmente se utilizan, a los tradicionales, más amplio entre calle, ¿verdad? Para que el tractor pueda pasar. Bueno, ahora ya entramos a lo que es el control químico.
Para esto, vamos a clasificar primero los herbicidas, ¿verdad? Que son, bueno, los productos que se utiliza para controlar, ¿verdad? Las malezas. Eh, en estos 6 diferentes grupos, por momento de aplicación, mecanismo de acción, toxicidad, selectividad, origen y movilidad en la planta. Vamos a empezar con el momento de aplicación. Tenemos 2 grandes grupos de herbicidas. Tenemos los preemergentes y los postemergentes. Vamos a hablar ahorita primero de los preemergentes. ¿Cuáles son los preemergentes? Bueno, básicamente son aquellos herbicidas que nosotros vamos a aplicar antes de que emerjan las plantas, antes de que emerjan las arbences o las malezas. Si usted aplica un preemergente cuando ya tiene una planta con hojas y usted lo aplica encima de esa planta, no le va a hacer nada, no la va a matar. Algunas veces algunos ingredientes activos cuando están muy jóvenes hacen algún efecto, pero la idea es aplicarlos antes de que emerjan, porque ellos actúan en la semilla, actúan como, por así decirlo, como un sellante. Entonces, bueno, en la imagen, por ejemplo, pueden ver en el carril del café, aquí se puede ver el carril, no crean que se limpió ni nada. Ahí se aplicó un preemergente. ¿Qué se hizo? Y a la par, como pueden ver, no se aplicó nada. Lo que se hizo fue que se carrileó o se limpió, ¿verdad? Lo que es el plato del café, que quedara libre de malezas. Luego se aplicó un preemergente, en este caso Indaciflan, en todo el carril del café. No tengan miedo, ¿verdad? Si la planta ya tiene al menos 2 años para arriba, no va a afectar el desarrollo de la planta, porque como les digo, ellos actúan en las plantas muy jóvenes o en las semillas. Entonces no va a afectar la planta de café. Entonces usted lo aplica en todo el carril del café y en la calle deja coberturas, como ven en la imagen. ¿Por qué no lo recomiendo que ustedes lo apliquen en todo el terreno completamente? Bueno, porque vamos a causar lo que anteriormente les dije, erosión. El suelo se va a erosionar, no van a incorporar materia orgánica, van a tener una serie de problemas. Porque los preemergentes, muchos de ellos tienen una larga acción. Por ejemplo, el Intaciflán les puede llegar a tener una duración hasta unos 7 meses. He tenido experiencia yo, que 7 meses que no crece nada ahí, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque si usted está constantemente aplicando preemergentes, pues va a perjudicar el suelo, ¿verdad? Va a perjudicar la fertilidad del suelo. Entonces, yo personalmente lo recomiendo solo en el carril del café. Eso les va a mantener el plato del café limpio. Usted puede fertilizar, puede estar foliando, le va a reducir la mano de obra y puede estar chapeando solamente las calles, ¿verdad? Hasta más fácil meterse ahí con una chapeadora, ¿verdad? Porque no anda cerca de las plantas. Luego tenemos el grupo de los postemergentes. Ya estos, a diferencia de los preemergentes, ¿verdad? Se aplican cuando ya tenemos hojitas en las malezas, ¿verdad? Como pueden ver, por ejemplo, aquí en la imagen se mira como quemado. Ahí se aplicó un preemergente ya en plantas que estaban grandecitas. A la par donde se mira verde, pues no se aplicó, ¿verdad? Solo se aplicó igual a lo que es el carrete del café. ¿Qué ejemplos tenemos de posemergentes? El glifosato, ¿verdad? Que es un herbicida, pues creo que todos lo conocen. El glufosinato de amonio, que actúa como un producto de contacto, que vamos a hablar de eso, o el 2,4-D, ¿verdad? Son herbicidas que se utilizan cuando ya tenemos la maleza, cuando visualmente ya vemos la maleza. Bueno, ahora vamos a hablar de mecanismos de acción. Básicamente, para entender esto, es básicamente dónde actúa el herbicida, en la parte específica de la planta, donde el herbicida va a ejercer ese efecto herbicida, ¿verdad? O sea, que va a dañar la planta. Por ejemplo, tenemos el glufosinato de amonio, que nosotros al aplicarlo lo que generamos es una gran acumulación de amonio. Por ende, ustedes ven esos quemones rápidamente en la planta. Tenemos, por ejemplo, la pendimentalina, que es un preemergente. Cuando usted lo aplica, lo que hace es que afecta la división celular de las plantas. Entonces, la planta no puede seguir generando división celular, pues no crece. Por eso es un buen preemergente.
Tenemos el glifosato. Cuando usted aplica el glifosato, él afecta una parte específica de la planta, ¿verdad? Que deja de generar proteínas. Por eso, una vez que usted aplica el glifosato, a los 8 días después de aplicarlo, usted ve el efecto, ¿verdad? Porque la planta deja de producir proteínas y pues posteriormente muere. Tenemos el 2,4-D, por ejemplo, que lo que actúa es en las hormonas de las plantas. Entonces vuelven loca la planta, digamos, con ese montón de hormonas. La planta genera un crecimiento irregular y la planta pues también muere, ¿verdad? Entonces eso es a grandes rasgos los mecanismos de acción, donde actúa el herbicida. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque nosotros debemos rotar los ingredientes activos que tengan diferente mecanismo de acción. Si usted está utilizando todo el tiempo el mismo producto, con el tiempo usted genera resistencia por parte de las plantas, ¿verdad? Porque siempre en una población de plantas, ¿verdad? Tuvo alguna mutación por ahí y es resistente a ese herbicida. Lo que sucede es que como ella resistió al herbicida, su descendencia también va a resistir al herbicida. Entonces, después no hay manera de controlarla, al menos con ese ingrediente activo, ¿verdad? Y ya pues ya no tenemos una paleta tan grande de control. Y eso ha pasado mucho. Hay muchas malezas que ahora son resistentes por estar utilizando siempre los mismos ingredientes activos. Entonces, cuando usted rote un herbicida, no lo rote por marca comercial, rótelo por ingrediente activo que tenga un diferente mecanismo de acción. Aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en Honduras tenemos estas marcas comerciales. Aquí me falta poner como 10 más. La gente se confunde y dice que va a rotar un Rocktaut, por ejemplo, con un glifosato alemán. No le voy a decir que la efectividad del herbicida sea exactamente la misma. De repente puede ser mejor uno que otro porque los inertes que contiene el producto y, bueno, las regulaciones de la empresa que lo fabrica puede tener algún efecto, digamos. Pero en sí el ingrediente es el mismo, el glifosato. El glifosato hay prácticamente la misma concentración. Todos estos productos que ven aquí, el Roundup, el Pantec, Chicotudo, Glifo 1, glifosato alemán, Rocktaut, todos solo cambian su marca comercial, pero en sí el producto, el ingrediente activo es el mismo, que es glifosato al 36%. Esto lo puse como ejemplo el glifosato. Sinceramente, en fincas de café, yo realmente no se lo recomiendo mucho, porque las malas aplicaciones les puede generar muchos problemas en la planta, ¿verdad? Es un herbicida sistémico que ya les voy a hablar de eso. Entonces él genera problemas en la planta si no se aplica bien. Incluso aplicándolo bien, muchas veces igual, ¿verdad? Y si hasta las raíces lo pueden absorber. Entonces, bueno, esto les quería ejemplificar, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan presente. Rotamos por ingrediente activo que tenga un diferente mecanismo de acción y no por marcas comerciales. Bueno, aquí tenemos lo que les hablaba de la movilidad. Eh, Tenemos productos sistémicos, tenemos productos de contacto. Sistémicos, por ejemplo, el glifosato. El glifosato, con que él caiga un poquito, digamos, en la hoja, la planta lo va a translocar, lo va a mover. Entonces, la planta va a morir general, ¿verdad? Toda la planta, de raíz hasta las hojas, porque así funcionan los productos sistémicos como el glifosato. Es por eso que este tipo de moléculas tenemos que tenerle bastante cuidado, porque al ser aplicadas a la planta de café, por ejemplo, porque usted es una mala aplicación, porque hubo mucha deriva, ¿qué va a suceder? La planta de café lo va a absorber y quizás no se va a morir, pero sí le va a afectar su desarrollo normal, su crecimiento. Luego usted tiene que estar realizando aplicaciones ahí con aminoácidos, extracto de alga. Bueno, tiene que recuperar la planta y no se trata de eso, ¿verdad? Sino más bien potenciar más la planta, no retrasarla. Entonces, productos como este, que tienen alta sistemia, como el glifosato, tienen que tenerle pues bastante cuidado. Luego tenemos productos de contacto, como el glufosinato de amonio, que tiene una ligera sistemia, pero prácticamente es un producto de contacto. ¿Qué quiere decir? Que donde él toca, mata.
O sea, si usted no hizo una buena aspersión del herbicida, solo no va a matar la planta. Por ejemplo, cuando tenemos hojas anchas, ¿verdad? Normalmente los controlamos bastante bien con productos de contacto, porque normalmente podemos realizar una mejor aspersión y la planta prácticamente le cae a todo y se muere. Cuando tenemos gramíneas, con los productos de contacto es un poco más complicado. Si la gramínea ya está grande, usted le va a aplicar encima ese herbicida y va a ver que a los 15 días está más grande la maleza. Porque él solo va a quemar las puntitas de la gramínea, pero ella va a rebrotar, ¿verdad? Como todas las gramíneas. Entonces, si usted tiene, digamos, bastante problema con gramíneas, le puede funcionar un producto de contacto siempre y cuando venga emergiendo, que esté pequeñita, que usted realice un chapeo y a los días le pone el herbicida. Normalmente funciona bien. Si ya está muy grande, prácticamente no va a tener un buen efecto. Pero los productos de contacto tienen la gran ventaja que si usted los aplica con cuidado, si evita que le caiga, ¿verdad?, a la planta de café, pues no la va a afectar, porque la planta no lo puede absorber. Entonces, y si le cae un poquito, de repente ahí una hojita o algo, pues le va a afectar solo esa parte donde cayó el herbicida, pero no toda la planta en general. Entonces, esa ventaja tienen los herbicidas de contacto, que al aplicarlos bien, pues va a tener menos efecto en sí en la planta. Luego podemos clasificar los herbicidas según su selectividad. Tenemos herbicidas que afectan las gramíneas y herbicidas que afectan las hojas anchas. Eh, por ejemplo, si usted tiene en su sistema de producción mucho problema con gramíneas, que usted de verdad quiere desarrollar hojas anchas, y de hecho muchas veces se tiene que hacer eso porque las gramíneas muchas veces son más difíciles de manejar, entonces usted puede utilizar un producto que afecte directamente las gramíneas. Normalmente estos productos siempre es bueno realizar una chapia previa y aplicarlos cuando tienen unos 15 días que están rebrotando, ¿verdad? Para que tenga un mejor efecto. Un ejemplo de este es el Fluacifop, el ingrediente activo, ¿verdad? Como tal, marcas comerciales, pues pueden haber muchas, digamos, pero el ingrediente activo sí se llama Fluacifop, muy bueno. Usted lo aplica, va a afectar específicamente las gramíneas. Como le dijimos aquí en Honduras, el zacate, la grama, bueno, todo eso lo va a matar y le va a dejar las hojas anchas. Entonces, ¿qué sucede? Posteriormente, aplicar la herbicida, esas hojas anchas que queden vivas se van a seguir reproduciendo, se le van a reproducir, 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 y después va a tener más poblaciones de hojas anchas que de gramíneas. Si ese es su propósito, ¿verdad? Ir eliminando un poco las gramíneas y establecer más hojas anchas. Es una buena manera de verlo. Y tiene otra ventaja, que al aplicar usted un producto que afecte las gramíneas, pues, ¿qué dijimos que era la planta de café? Una hoja ancha, ¿verdad? Entonces, es selectivo. O sea, usted lo aplica, le cae al café. No es que le va a andar echando al café tampoco, porque al final son ingredientes extraños para la planta, digamos. Tampoco es que es un abono que le está dando, pero si le cae, digamos, en lo que usted está realizando la aplicación, no va a pasar nada. No le va a afectar en sí a la planta. Tienen esa gran ventaja. Entonces, bueno, eso con los que son para gramíneas y también tenemos herbicidas que afectan exclusivamente las hojas anchas, ¿verdad? Aquí pues sí, hay que tener cuidado porque estas sí pueden afectar el café, porque el café es una hoja ancha. Entonces hay que tener más precaución, más cautela, ¿verdad? Cuando las aplicamos. Un ejemplo de este, ¿verdad? Uno de los más famosos, el 2,4-D. Va a matar todas las hojas anchas y las gramíneas pues van a quedar vivas, ¿verdad? Cuando se utiliza mucho herbicidas que controlen hojas anchas, cuando tenemos problemas con, bueno, acá en Honduras le llamamos bejucos, que son como las enredaderas que crecen en la planta de café. No le va a echar a usted encima de la planta, ¿verdad? Pero cuando usted mire que en la calle, en el suelo, ellas vienen saliendo, que usted va viendo ya que se están aumentando las poblaciones, ¿verdad? De estas plantas,
cuando todavía podemos controlar el problema, podemos utilizar herbicidas selectivos para hoja ancha. Eh, Les recomendaría el metsulfurón, es una alternativa buena. Entonces, pueden aplicarlo, ¿verdad? Ya cuando ya tenemos un problema que dejamos la finca llena de estas plantas, ¿verdad? Pues ya ahí ya no se puede, digamos, ahí usted tiene que agarrar un machete y ir cortando la raíz de esas plantas y tener mucho cuidado también si la va a sacar en sí de la planta porque puede afectar la pantola, las hojas, ¿verdad? Si ya es un problema como muy grave que tiene usted con estas plantas, pero si es en una etapa temprana, incluso puede agarrar las plantas, ¿verdad? Si está un poco grande, ponerlas en el carril y luego aplicar el herbicida. Es otra alternativa, digamos. Aquí funcionan bastante bien este tipo de productos. Pero como les digo, con mucho cuidado, no aplicarlos, ¿verdad? Tener cuidado, no aplicarlos a la planta de café porque la va a afectar, porque el café es una hoja ancha. Luego tenemos herbicidas según su origen. Los clasificamos en dos grupos, los naturales y los sintéticos. Naturales, yo personalmente he tenido experiencias con el ácido acético o el vinagre, ¿verdad? Cuando estuve en la universidad realizamos algunos experimentos con este herbicida natural. Funciona bastante bien, funciona como un quemante más que como un producto sistémico. Entonces se recomienda más que todo para hojas anchas o control temprano, ¿verdad? De malezas. Eh, es una alternativa por si hay productores que se dedican a la caficultura orgánica, pues es una alternativa, ¿verdad? Obviamente el vinagre puede tener un costo bastante alto. Yo lo probé y realmente sí había que utilizar dosis muy altas del herbicida. Entonces, puede ser una opción, por ejemplo, si usted tiene algún desecho de repente y puede producir ácido acético de manera natural. Entonces, si usted puede llegar a hacer eso, es el proceso, ¿verdad? De producción de ácido acético de repente con algún desecho. He escuchado, por ejemplo, que en banano eh, lo han hecho, ¿verdad? Residuos de banano hacen ácido acético y luego lo utilizan como herbicida. De repente en café no estoy seguro, la verdad, si con algún desecho, con algún residuo del café, ¿verdad? Se puede realizar ácido acético, pero de repente sí, habría que investigar un poco más, pero es una alternativa, ¿verdad? Que la pueden considerar. Luego, pues, tenemos los sintéticos, ¿verdad? Que pues aquí entra todo el grupo, lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿verdad? Que son los herbicidas que se crean en el laboratorio, como la pendimetalina, glufosinato, glifosato, todo esto, ¿verdad? Ya son herbicidas sintéticos. Luego tenemos clasificación de los herbicidas según su toxicidad. Mucha gente cree, digamos, cuando ve una etiqueta roja, que ese herbicida es el más fuerte y no es así, digamos, la etiqueta que tienen los herbicidas solo nos dice qué tan tóxico puede ser, pero para la persona que lo anda aplicando. Entonces, si usted tiene una etiqueta verde, digamos que es un herbicida que usted tiene que ingerirlo mucho para que le cause un daño, ¿verdad? Ahora, una etiqueta roja, pues sí, es un herbicida que si no tiene cuidado lo puede afectar bastante, ¿verdad? En su salud, en el momento que usted está aplicando. Entonces, eso es, ¿verdad? Con las etiquetas. De igual manera, yo me imagino que lo han hablado en otras clases y todo. Siempre es importante, ¿verdad? Cuando realizamos aplicación de cualquier herbicida, independientemente si es etiqueta verde, amarilla, roja o si es vinagre, ácido acético, siempre es bueno eh, utilizar protección, ¿verdad? Utilizar protección, el equipo adecuado, la mascarilla, todo, ¿verdad? Porque al final todos estos herbicidas pues son sintéticos, ¿verdad? Entonces pueden llegar a afectar, ¿verdad? Su, su cuerpo. Entonces es importante que siempre tengan precaución, ¿verdad? Cuando utilicen estos herbicidas de manera general. Bueno, eso es lo que le tenía preparado. Eh, no sé, ahora vamos a las preguntas, si tienen algunas dudas.
Bueno, muchas gracias, ingeniero Brian. Por ahí teníamos varios comentarios. Jóvenes, importante recordarles que si es cierto, estamos en una transición de agricultura regenerativa y ahí pues muchos mencionaban que evitar el uso de agroquímicos. Es cierto, pero tenemos que conocer lo que ya está en el mercado. Entonces, por eso el ingeniero Brian, pues lo primero que él dio para el manejo de arbences fue el tema de cómo podemos controlar con cobertura y ahí él dio varios ejemplos de formas y experiencias que hay de hacerlo. Pero sí es importante que conozcamos también la parte de productos químicos que hay, porque pues algunos, dependiendo la extensión de la finca, la mano de obra y todo, pues obviamente se necesita también a veces como última instancia recurrir a otros productos. Y bueno, ya aclarando un poquito eso para ya los muchachos teníamos un par de preguntas para el ingeniero que nos pueda contestar. Entonces, por acá, vamos a ver cuáles tenemos acá. Dice, por aquí tenemos a Edison. Para realizar una plantación de café en un potrero con chileno, ¿qué me aconseja realizar para eliminar el chileno? No conozco específicamente qué es el chileno, no sé realmente, no sé, por muchas veces, digamos, los nombres cambian de un país a otro. Bueno, no sé, tal vez podría describir qué es, pero bueno, de manera general, cuando nosotros, vamos a establecer, ¿verdad? Una plantación nueva, pues lo más recomendable es un chapeo general, ¿verdad? De todo el lote. Y pues ahí ya depende de ustedes, pueden utilizar un herbicida, ¿verdad? Si lo desean, ¿verdad? Para retardar un poco el crecimiento de las malezas. No les recomendaría en ese momento aplicar premerrentes, ¿verdad? Porque las plantas están pues muy pequeñas. Pero eso es lo que se hace normalmente, digamos. Usted, porque no solo va a tener ese problema, seguramente va a tener siempre otro tipo de arbences y ahí sí queremos como que el suelo esté totalmente limpio, ¿verdad? Ya posteriormente, cuando ya establecemos las plantas y todo, pues sí es importante ir dejando las coberturas, ¿verdad? Porque en el momento que nosotros establecemos una plantación, pues quizás no sabemos bien para dónde van los surcos y todo esto, pero una vez ya establecimos, ¿verdad? El lote pues ya vamos dejando la cobertura, ¿verdad? Como bien hablábamos, que es bien importante. Bueno, muchas gracias. Por acá tenemos otra consulta. ¿Qué arbences se pueden usar como cobertura o cuáles recomienda? Ok, miren, lo más importante, digamos, es identificar aquellas arbences que no tienen sistemas radiculares muy fibrosos. Entonces, va a depender mucho la zona, el tipo de suelo que usted tenga, si es un suelo húmedo, si es un suelo seco, los nutrientes. Va a cambiar mucho de finca a finca, digamos, las arbences que van a nacer naturalmente. Sin embargo, siempre van a haber de toda clase de arbences ahí. Entonces es importante que usted identifique aquellas que no crecen mucho en altura y que tengan un sistema radicular poco profundo. Entonces, usted va seleccionando, ¿verdad? Las arbences que usted mire que tienen estas características, las va dejando. Las arbences que no tienen estas características, mejor las va eliminando. Ya, si usted quiere establecer una cobertura como tal, el ejemplo que les ponía de la Arachis pintoy es una de las mejores opciones realmente, que ya se han estudiado y todo y que tiene muy buenos resultados, ¿verdad? Así es, muchas gracias. Por acá nos hacen otra consulta. Ingeniero, ¿se puede implementar las camas biológicas en campo para evitar el derrame de productos? Bueno, mientras ahí el ingeniero nos Hola, atiende, jóvenes. ¿Sí? ¿Nos ¿me escucha? escuchan? Ajá. ¿Qué Sí. se refiere con camas biológicas específicamente? Dice para proteger el área de cultivo de los derrames de productos químicos. No sé si hay ¿Será igual que en como, Chavarría. será como incorporar materia orgánica en el carril? Sí, me imagino que para que el producto no tenga contacto con el cultivo. Tal vez ahí si nos
mejora la pregunta un poco. Y bueno, jóvenes, mientras tanto, recuerden ir registrando su asistencia para la clase del día de hoy. Se compartió ahí en el chat para que lo puedan ingresar. También aquí nos preguntaban, a ver si usted tiene un poco más en ese tema de cuáles son como los beneficios de las arbences que tenemos en el cultivo de café, o al menos acá en Honduras, de las que son más comunes. Si usted pues ha tenido experiencia con algunos de los beneficios que podemos tener tanto en la biodiversidad como en el aumento de polinizadores o en el suelo, entonces ahí sí nos puede como enfatizar un poquito más. Sí, claro, digamos, cuando nosotros establecemos cobertura, ¿verdad? Digamos, dejamos, ¿verdad? Que crezcan naturalmente, la actividad biológica del suelo va a aumentar bastante. Yo, de hecho, he hecho pruebas, digamos, midiendo actividad biológica y sí, los suelos que se establecen con cobertura normalmente tienen esa tendencia, ¿verdad? A tener una mayor actividad microbiana y también podemos ver una mayor cantidad de lombrices, ¿verdad? Entonces, estos son indicadores, ¿verdad? Que pues, nos van a decir de que el suelo tiene una mayor fertilidad, ¿verdad? Entonces sí, los beneficios en la actividad biológica, igual en los insectos, digamos, polinizadores y todo esto, pues también tienen un beneficio bastante grande, ¿verdad? Cuando tenemos arbences y tenemos, ojalá, mucha biodiversidad de estas arbences, pues va a atraer más polinizadores. Al final la planta de café, ella se autopoliniza, ¿verdad? Pero sí un porcentaje de ella también depende de polinizadores. Entonces también es importante, digamos, como en época de verano, aparte de que vamos a mantener más humedad al tener estas plantas, ¿verdad? Pues vamos a traer más polinizadores, abejas y de todo tipo de polinizadores, ¿verdad? También insectos, ¿verdad? Que van a ayudarnos a controlar plagas como la broca del café, por ejemplo. Entonces, vamos a tener una mayor interacción, ¿verdad? En cambio, si tenemos el suelo siempre sin nada, pues obviamente no, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante, digamos, tratar de tener mucha biodiversidad. Entre más tenemos, más plantas tenemos de cobertura, pues mejor, ¿verdad? Siempre y cuando la mantengamos siempre controladas, que no excedan, digamos, su crecimiento y que luego estén afectando la sombra del café, pues ya ahí ya no se podría, ¿verdad? Ya no es recomendable, entonces siempre hay que estar pendiente de estarla chapeando y eso es lo más importante, ¿verdad? Y que el plato del café siempre esté limpio, eso sí, siempre limpio. Así es, joven. Recuerden que siempre, pues, nuestro objetivo principal es el cultivo de café y luego, pues, enfocado también en los pilares que tenemos de agricultura regenerativa, que ahí los mencionábamos anteriormente, el mantener la salud del suelo, la biodiversidad y también, pues, proteger las fuentes de agua. Importante, jóvenes, los productos que se mencionaron acá, por ejemplo, el glifosato, que está prohibido en muchos países, como ustedes lo mencionaron. Acá nosotros nos regimos por la legislación 4C, ellos lo tienen también en lista amarilla. No se recomienda usar, no solo por los problemas que causa a la persona, que puede causar un daño pues de salud, sino también el daño que hace en la biodiversidad y en el suelo. Les mencionábamos en clases anteriores que hay fincas que han hecho uso excesivo del glifosato y pues son suelos ya inertes, entonces es importante recalcar, jóvenes, que no es una recomendación del glifosato, sino más se buscaba como poder diferenciar como un producto sistémico, un producto de contacto, porque es importante pues que conozcamos todos esos ejemplos, porque al momento de que nosotros como productores tomemos una decisión, pues sepamos. Entonces, por eso es que traemos estas clases para que conozcamos cada uno de los controles. Y bueno, continuando por ahí, nos mencionaban acerca, vamos a ver, acá ya Eric creo que nos explicó un poco sobre la cama biológica. Dice, acá una cama biológica viene siendo un agujero en el suelo donde colocamos varias capas de suelo, arenas, olotes, etcétera, que busca que no se filtren los agroquímicos en el suelo y lleguen a fuentes de agua por escorrentía contaminantes.
Sí, claro, si se puede realizar, pues sí, recomendable, digamos, carbón activado, todo eso, ¿verdad? Para atraer todos en sí los químicos, sí, totalmente recomendable. Sí, ya te entendí la pregunta, gracias por aclarar. Sí, ok. Bueno, por acá teníamos otra consulta sobre el tema de los helechos. ¿Algún control o práctica que podamos controlar este tipo de plantas que sabemos que son indicadoras de acidez, ¿verdad? Entonces ahí por ahí sí nos puede enfatizar un Mm, poquito más. mira, si, digamos, si quieres hacer un control con herbicidas específicamente, metsulfurón, esas las erradica. Pero, ojo, porque lo que dice Rosa, ¿verdad? O sea, si tienes el hecho, quiere decir que ese suelo está ácido. O sea, ahí lo que tienes que hacer es encalar. Tienes que Exacto. encalar porque si de nada te sirve matar la maleza y tu planta pues no se va a desarrollar bien y tu fertilizante lo vas a estar botando, ¿verdad? Entonces, pues, ojo con eso, mejor hacer un análisis de suelo, ver cómo está la acidez y aplicar cal, que seguramente lo más probable es que hay un problema de acidez ahí. Exactamente, como lo veíamos en otras clases, hay enfermedades que a veces pues se ven en la planta, pero es por un problema nutricional que tenemos. Entonces, igual algunas malezas o plantas son indicadores de cómo está nuestro suelo. Entonces, como lo decía el ingeniero Brian, si usted tiene lechos, eso significa que tiene suelos ácidos. Entonces ahí lo primero pues es ver por qué el problema, por así decirlo. Entonces para poder erradicar bien. Entonces esas son las primeras opciones y a veces nosotros como productores solo pensamos vamos a eliminar la maleza, pero no vemos lo que está atrás o por qué tenemos a esa maleza en nuestra finca. Y ahí, bueno, por ahí teníamos otro comentario de Julio. Dice, en plantaciones jóvenes, lo más recomendable es que manejemos la finca de forma mecánica. No sé, Sí, jóvenes, si bueno, ahí yo tengo un es... Ajá. comentario con respecto a eso, digamos. Sí, de hecho eso es lo más recomendable, siempre y cuando ustedes puedan eh, enfatizar el control mecánico y más en plantas jóvenes, sería lo mejor, digamos. Si ustedes pueden hacerlo, es lo mejor. Ahora bien, sé que de repente hay algún productor grande, ¿verdad? Que sembró, no sé, 100.000 plantas. Entonces ya es bien difícil controlar eso manualmente y los problemas de mano de obra que tenemos. En ese caso, eh, yo personalmente he aplicado herbicidas, ¿verdad? En plantas pequeñas apenas de un mes, solo en el carril del café, porque yo siempre dejo coberturas y se puede, con mucho cuidado, utilizando campanas de protección para no generar deriva de parte del cultivo y no utilizar productos sistémicos. No utilizar productos sistémicos, ¿verdad? Pues si usted utiliza un glifosato, tenga cuenta que esa planta no la va a desarrollar bien, va a tener un efecto fatal. Pero puede utilizar, por ejemplo, un glufosinato de amonio. Tengo mucha experiencia utilizándolo y no le va a afectar. Si lo aplica con cuidado, no le va a afectar. Bueno, por ahí teníamos otra consulta y bueno, para ahí, para el ingeniero con el tema del gramosón, que ese pues el ingrediente activo es el paraquat. Entonces ahí, ¿qué nos dice de ese producto, ingeniero? Bueno, yo no lo mencioné porque, bueno, por las normas que se rige, ¿verdad? Me dijo, está también prohibido en muchos países. En Honduras no está prohibido, pero sí, bueno, de hecho yo estudié en Costa Rica, ¿verdad? Ya está prohibido desde hace muchos años. Entonces, bueno, se puede utilizar, pero ahí ya queda, pues, no sé, ahí ya depende de ustedes, digamos. El producto es muy bueno, la verdad. En plantaciones pequeñas sí hay que tener más cuidado todavía porque sí, una pequeña deriva van a ver quemones bastante fuertes en la planta. Pero ya ahí ya queda como a criterio de ustedes, es un producto de contacto, no es un producto sistémico, o sea que el donde toca mata, ¿verdad? Viene siendo como un hermano, por ejemplo, el glufosinato de amonio, que es la molécula que yo les pongo de alternativa a ese ingrediente activo, ¿verdad? Que sería el paraquat. Así es, recuerden que ese ingrediente activo, pues por la normativa que nosotros nos regimos en el proyecto, que es 4C, no está permitido. Entonces, no está permitido usar y como lo dijo el ingeniero, también en varios países hace mucho tiempo ya lo prohibieron, entonces sí es importante que ustedes en sus países también pues verifiquen. Nosotros no lo recomendamos para su uso por todos los efectos negativos que este tiene. Por ahí teníamos
Otra pregunta, ¿cuál es la relación recomendada para el uso de vinagre? Perdón, no le escuché bien, Rosa. ¿Puedes repetir, por favor? Nos dicen cuál es la relación recomendada para el uso de del vinagre. No sé si Ok, hay como mire, dosis o cuánto. ajá, yo personalmente hice experimento utilizando vinagre de manzana. Realmente, prácticamente lo tenía que utilizar poco, sí se lo digo, para ver un efecto como positivo. Es por eso lo que les decía, alguna gente sí le pone una relación menos, ¿verdad? Un 50% de agua, por ejemplo, pero sí son herbicidas que no tienen tantos ensayos, tanto investigación científica como tal. Entonces cuesta un poco más, digamos. Además, las concentraciones pueden ser muy diferentes de un ácido acético a otro. Hay ácidos acéticos que son más puros que otros. Entonces habría que ver, digamos. Yo lo que les recomendaría, hagan pruebas y vean qué relación dependiendo el producto que ustedes tengan a mano, ¿verdad? Después le funciona mejor. Lo más recomendable, o al menos lo que yo más le recomendaría, es ver la manera de cómo lo fabrican, ¿verdad? Con algún desecho y de repente utilizarlo. Ya que he escuchado, ¿verdad? Realmente yo personalmente no lo he producido, pero sí he escuchado experiencias de agricultura, de agricultores orgánicos en banano que lo utilizan, ¿verdad? Que lo producen de residuos del banano y luego lo utilizan. Pero sí, puede ser muy variable, la verdad, puede ser muy variable, depende de la concentración, la cantidad de ácido acético que ustedes tengan. Yo cuando hice experimentos, prácticamente con ese vinagre puro lo tenía que utilizar para ver un efecto. Un costo muy alto, ¿verdad? Si lo vemos de ese lado. Pero bueno, ahí queda, ¿verdad? La opción para que ustedes pues puedan saber que existen otras opciones también. De repente a los agricultores orgánicos les cuesta un poco más, ¿verdad? Porque no hay una paleta tan amplia, pero ahí queda la opción, ¿verdad? Si de repente alguno está en esto. Bueno, muchas gracias. Ahí, jóvenes, recordar siempre llenar su asistencia. Ahí les compartimos el link para que ustedes registren la clase de hoy, la clase número 4. Recuerden que, como les digo, siempre es bueno conocer cada uno de los controles que se tienen para las malezas en este caso. Por eso, pues nosotros se enfocó pues tanto en el control cultural, el tema de cobertura, el tema de control químico, porque tenemos que conocer, ¿sí? Porque eso es importante. A veces por ignorancia, porque no conocemos pues el efecto o cómo usar un producto, pues que al final podemos hacer ahí, tomar una mala decisión. Entonces, como el ingeniero pues lo mencionó, hay cada uno de los productos y poder conocerlos y enfatizar. Entonces, jóvenes, si alguien pues quiere hacer alguna otra pregunta, estamos ahí a la orden también y recordarles la importancia de tener cobertura en los suelos. También el café es bastante noble porque ustedes saben que él mismo va creando esa cobertura al paso del tiempo y si tenemos café bajo sombra también pues eso nos va generando ese mulch que ustedes mencionaban ahí en el suelo y eso nos va pues permitir tener menos incidencia de malezas o malas hierbas. Hay algunas que sí no las podemos considerar como buenas, como buenazas, como lo decía nuestro profesor en su momento, porque, por ejemplo, el bejuco, que ya lo mencionaron ustedes, realmente es un dolor de cabeza para todos los productores de café donde hay incidencia de este producto, así que de esta maleza, entonces ahí hay algunas que definitivamente no las podemos tener en la finca. Entonces, por eso es importante que conozcamos cómo podemos controlar y cada uno pues de ustedes va tomando el control que mejor se adapte a sus condiciones económicas y a la extensión de su finca y y todo lo que ustedes tengan. Así que jóvenes, gracias y gracias a nuestro expositor del día de hoy. Recuerden, mañana tenemos una clase enfocada solo en control biológico. Entonces ahí a la misma hora, para todos los que les interesa todo este tema de controladores biológicos, ahí vamos a tener una clase sobre este tema. Y muchas gracias, ingeniero Brian, por atender la invitación. Y bueno, le dejamos unos minutos para que se despida de los estudiantes. Hoy tuvimos bastantes participantes ahí de varios países, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Venezuela, República Dominicana, de Honduras. Entonces ahí son varios los jóvenes que nos estuvieron atendiendo. Y bueno, ahí ellos son muy emocionados de la agricultura regenerativa. Siempre
pues estamos en esa transición, entonces eso es bonito que se ve que todos están interesados en esa transición que tenemos para tener pues al final una caficultura regenerativa. Adelante, ingeniero. Sí. Bueno, sí, solo enfatizar, ¿verdad? Lo que decía Rosa, al final tenemos que buscar lo más posible evitar el uso de los agroquímicos, ¿verdad? Como pudieron ver, hay muchas alternativas. Siempre las coberturas van a ser nuestro objetivo principal, ¿verdad? Cuando tenemos nuestro sistema de producción, tratar de desarrollarlas, tratar de establecerlas, ¿verdad? Entonces, siempre nos vamos a ir por esta línea. Sin embargo, ¿verdad? El uso de agroquímicos es necesario muchas veces, ¿verdad? Si usted lo puede realizar, siempre y cuando se realice con, bueno, moderación, ¿verdad? Con dosis correctas, con el equipo correcto, en los momentos correctos, para evitar, ¿verdad? Daños en el medio ambiente, en la salud de las personas y en la planta de café, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y espero se encuentren bien todos. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Saludos a todos jóvenes. Saludos.